Y como siempre lo vamos a hacer de la manera más amena posible, porque es vigilia y es canzón. Y entiendo que es así cuando alguien predica en una vigilia. Uno se queda dormido, hasta yo me quedo dormido, imagínense. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a hablar en lenguas. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice así: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversidad de géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Amén. Suena extraño, ¿no? ¿Se acuerdan de que nosotros hemos estado hablando del don de sabiduría? Hablamos del don de ciencia y hablamos del don de discernimiento de espíritu, abuelo de pájaro, como decimos nosotros allá. Hoy vamos a hablar de uno de los dones más importantes. Yo creo que es el más importante de todos los dones. A pesar de que es el menor de todos, la categoría de los dones, para mí es el más importante, que es el don de hablar en lengua. ¿Por qué le digo eso? Porque es el idioma de Dios. Es como allá, el guajiro que no sabe el guajiro no es guajiro. Entonces, no, yo soy guajiro, ¿y salió del guajiro? No, entonces no eres guajiro. Es como que el colombiano no sepa hablar su dialecto colombiano como tal. Es imposible. O como el portugués que va a otro país y que no sepa hablar portugués. Es imposible. Nosotros somos del reino de los cielos. Por consiguiente, nosotros tenemos que hablar en lengua. Ese es el idioma oficial en la presencia de Dios. Y cuando se dice hablar en lengua o géneros de lengua, significa que hay multiplicidad de idiomas. ¿Cuántos de ustedes quieren hablar un idioma específico? Que levante la mano. ¿Qué idioma quieres hablar? ¿Nunca has hablado en portugués? Sí, pero una lengua que nunca has hablado. Una que no haya hablado, me gustaría muchísimo lo de los indios, para cuando vaya a predicar. Ok, hoy vas a hablar en indio. ¿Qué lengua, ya hablas en lengua, Tati? ¿Qué lengua te gustaría hablar? Que no la has podido hablar, pero tú dices, me gustaría algún día hablar, que el Señor me dé la lengua tal. El francés, vamos a hablar hoy francés. Y le digo vamos a hablar francés porque voy a empezar con un testimonio para que puedan entenderme el porqué de la importancia. Y no es una predicación que es primera vez que la doy, sino que a lo largo del ministerio el Señor me ha dado una estrategia para poder hablar en lenguas. Para que me puedan entender, tengo que darles mi testimonio del porqué. Yo siempre anhelaba, deseaba, pero literalmente que yo no lloraba, pero lloraba por hablar en lengua. Porque me acostumbré en una iglesia donde dicen de que si tú no hablas en lengua estás mal con el Señor. Entonces, claro, es una iglesia que tiene 40 años de predicar la palabra de Dios, y hace 40 años eso era lo que le enseñaban a las iglesias. Entonces, ese modelo de iglesia ha venido funcionando hasta este momento. Entonces, si no hablabas en lengua, estabas mal con el Señor. Y de allí mi preocupación por hablar en lengua. Un día, tenía yo 18 años aproximadamente. Eso fue en el 2002, 2003, o como en el 2004, 2005, por ahí estamos hablando. Yo era parte de la sociedad de jóvenes, allá se manejan por sociedades. Y mi hermana Lilibet, que era la presidenta de jóvenes en aquel entonces, me dice, vamos a hacer un ayuno. Ellas eran nuevecitas en el evangelio y yo era el más viejo. Y cuando ella me dice, vamos a hacer ayuno, listo, convoquemos a solamente el grupo eran 5. El grupo que permaneció durante 14 años allí firme y que todavía sigue. Entonces, cuando nos dijeron, vamos a hacer el ayuno, ¿dónde lo vamos a hacer? La iglesia no quería, ¿no? ¿Por qué? Porque
querían la mayor privacidad posible. Porque en la iglesia cuando dicen ayuno, entonces todo el mundo va a ayuno porque cree que va a hablar el profeta. Y entonces eso como que fastidia. Aunque en ese entonces yo no era profeta, simplemente tenía el ministerio de maestro y líder de jóvenes. El caso es que vamos tempranito un día sábado, día de fiesta, ya recuerdo, y comenzamos a ayunar. Estábamos en círculo, así como estamos, pero bueno, aquí estamos en círculo. Y comenzamos a orar y orar y orar y orar. Y de repente a mí se me enreda la lengua. Claro, previamente mi maestro Wilmer, un maestro que, Dios mío, tiene una sabiduría de Dios. Y yo siempre a manera de broma yo le digo, la más sagrada se te va a salir. Porque tiene tanta sabiduría de Dios que Dios mío, todavía no he visto un maestro tan humilde y con tanta sabiduría. Y yo cada vez que puedo lo honro. Siempre le publico algo y le digo, aunque ya no está en la iglesia, sino que está en otra congregación, en otro estado, yo lo honro porque él me enseñó muchas cosas. Por lo menos la base para avanzar en el ministerio. Y yo me acordé que Wilmer me decía a mí, cuando se te enrede la lengua, no te vayas a extrañar, sino que sigues orando, normal. Y es chévere, no hay problema. Así pasó, se me enredó de tal y me entró ese... Yo, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Nadie de los que estaba ahí hablaba en lenguas, aleluya, gloria. Y ya, gloria a Dios, aleluya. Y que te entonces yo me callaba porque yo pensaba que yo estaba imitando una voz. Porque era tanto el anhelo que yo tenía de hablar en lengua que yo creía que yo ya estoy inventándome algo. Y otra vez, hasta que el Espíritu, sentí en el Espíritu que me decía, respira y habla. Y yo hice esto. Y por ahí se va. Las siguientes 4 horas las pasé hablando en lengua literalmente. La presencia de Dios, la presencia angelical cayó en esa mente. Ese día yo recibí el ministerio profético de una vez. Recibí el bautismo en lengua y recibí la interpretación de lengua. Recibí el don de profecía. Y los dones de discernimiento de espíritu que no lo tenía, y el don de ciencia que tampoco lo tenía, solamente tenía el don de sabiduría. O sea, el Señor me dio a mí 3, 4, 5 dones más un ministerio en un día, en una solita nada más. Fue terrible la presencia de Dios allí. Y yo comenzaba a ministrarle a los hermanos, al grupo que estábamos allí, hablaba e interpretaba la lengua. Pero ¿saben qué? Yo le decía al Señor, yo no quiero esto, yo no me conformo. Si esto es hablar en lengua, yo no lo quiero. Te reto a ti, Dios, a que me mudes la lengua en otras. Entonces yo pensaba hablar en chino y hablaba en chino. Ya dije, ya me aburrí de hablar en chino, ahora voy a hablar en portugués, hablaba en portugués. Italiano, hablé italiano. Hoy por hoy yo hablo alrededor de 150 lenguas, que las he podido contar. Y yo no digo, no es que me parezca Pablo, no es que Pablo dice, yo hablo más que todos ustedes, pero en la casa solamente hablo una. No es porque no son lenguas prolongadas, sino que juego, por decirlo así, a que el don se multiplique. El Señor me dio una sola vez, me permitió a mí hablar en guajiro, en guayunaiki, porque había una ancianita que no hablaba nada de español. Y el Señor tenía que decirle algo a ella. Y yo le hablé en guayunaiki nativo como tal, y ella lo entendió. Y comenzó a llorar ahí. Y había un hermano que se llama, y estaba ahí también ayudándome a interpretar la lengua. Luego que terminó todo, yo le pregunté, Eliseo, ¿es verdad? Sí, es esto y esto. Y gloria a Dios. Pero al principio da miedo cuando uno quiere el don de hablar en lengua. Cuando eso pasó, por supuesto, todo el grupo recibió bendiciones. Algunos recibieron el ministerio de maestro, Lilibert recibió el ministerio de maestra como tal. Aura no recibió el bautismo en lengua, pero le dio el don de sabiduría. A Norca le dio el don de sabiduría y le dio el don de sanidad. A Rafito le dio, a Rafael, el otro hermano que estaba con nosotros, le dio el don de sanidad, le dio el don de sabiduría
y don de discernimiento de espíritu. A cada uno, según dice la palabra, el Espíritu le quería regalar en ese momento. El problema no fue ese, o mejor dicho, la bendición siguió. Cuando yo llegué a casa, yo no podía hablar el castellano, hablaba la pura lengua. Y una vez, ajá, yo te entendí, perfecto, te entendí. Y no podía. Esa semana yo la pasé hablando en lengua. Yo hablaba con alguien y hablaba en lengua. Yo me tenía que callar, porque tenía la unción presente en mi vida. Se llegó el domingo y me tocaba ministrar a mí. No daba predicación, pero sí una parte de la administración. Y me fui en lengua. Y tú me ves, eso, hablo en lengua, hablo en lengua. Los siguientes 4 meses hubo un fluir del Espíritu Santo tan tremendo en la iglesia que todo el mundo comenzó a hablar en lengua. La gente comenzó a hablar en lengua. Y yo le decía, así no se habla en lengua, tienes que hacerlo de esta manera para que puedas hablar. Vamos a hacerlo de esa manera. Y lo hacían y hablaban en lengua. Porque el primer temor que uno tiene para hablar en lengua es que uno cree que uno está loco. Es la primera causante de por cual muchas de las iglesias no hablan en lengua. Porque creen que es locura y que nada más. Por supuesto, no hay interpretación ni nada, es una locura. Pero gracias a Dios, a mí el Señor me dio también la capacidad de interpretar las lenguas. Y yo recuerdo una hermana que se llama Rosalía. Ella, como siempre, de loca y todo. Y ella decía que ella quería tener el don de lengua, que quería tener el don de lengua. Y ella le decía pecadora, pecadora. Tenía problemas con su esposo. Y como siempre, no hay una oveja negra dentro de la iglesia que le va a querer dar en la herida, en la llaga. Y ese día esa hermana, pasaron varios días después y esa hermana se arrodilló en el púlpito. Su suegra estaba allí, que no era para nada cristiana. O sea, era cristiana, pero no creía en las manifestaciones del Espíritu Santo ni nada. Y ella habló en lengua. No solamente habló en lengua, tenía los ojos cerrados. Estaba así literalmente, decía, la pastora tiene una chemise negra. Y el Señor te dice esto y esto, esto. La hermanita que tiene esto y tiene... O sea, comenzó el don de ciencia a fluir y a la vez interpretación de lengua y la lengua. Desde entonces yo me di cuenta que hablar en lengua es necesario en la iglesia del Señor. Es necesario que la iglesia lo anhele, lo desee con todo su corazón. Todos los días, Señor, quiero hablar en lengua. Señor, quiero hablar en lengua. Ya no hay excusa para no ir a una academia. Es decir, todo el mundo quiere ir a una academia a hablar inglés. Bueno, hay un Cristo que te puede dar no solamente hablar en inglés, sino hablar géneros y multitudes de idiomas y de lenguas. Yes. En una oportunidad el Señor me dio el privilegio inmerecido de hablar un idioma angelical. Y yo sabía que era un idioma angelical porque la pastora me dijo, estás hablando un idioma de ángeles. Porque en esta tierra no hay lo que tú estás diciendo. Y gloria a Dios. Yo le hablaba a mi pastora y yo le decía, pastora, chécate esta palma, y ella. Entonces, era tanto así que yo le dije, Señor, por favor, ayúdame a interpretar porque no le estoy entendiendo lo que estás diciendo. Y enseguida comenzó porque era el mismo espíritu. ¿Ustedes quieren esa gloria aquí? Amén. Porque no fue solamente para mí, es para toda la iglesia. Pasaron 2 meses y decidieron Lilibet, con su familia. La familia de Lilibet es muy grande. Cuando digo muy grande, es demasiado grande, muy extensa. Vamos a hacer una vigilia familiar. Bueno, vamos. Y nosotros fuimos. Y mi hermano Tony anhelaba el don de lengua. Ese día, mi hermano Tony en la vigilia, yo le dije, vas a seguir estos pasos para que hables en lengua. Él habló en lengua. Y le decía, piensa en un idioma y háblalo. Y lo hablaba. No solamente él, sino que la familia de Lilibet, parte, también recibió el bautismo de lengua. Que no eran de la iglesia Manaí, sino que eran de otras congregaciones. Y llevaron también esa unción a otras congregaciones y hubo manifestación del Espíritu Santo. 1 año y medio estuvo la iglesia en ese momento. Yo entendí que era el Kairos de Dios que estaba allí paseándose. Todas las cosas las teníamos tan lindas. Pedíamos al Señor y el Señor nos las daba. Fue un momento glorioso. No ha vuelto a pasar y mi anhelo es que vuelva a pasar. Y yo entiendo que los tiempos de Dios
no es que pasan todos los días, pasan de vez en cuando. Pero mi mayor anhelo es estar presente allí, por lo menos, volver a experimentar esa sensación. Amén. Ya me entienden por qué les hablo en lengua, o por qué les quiero hablar en lengua. Ahora, para hablar en lengua, primero uno tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. El recibir el bautismo del Espíritu Santo es una cosa, y hablar en lengua es otra cosa. Pero ambas, la condición fundamental es hablar en lengua. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, perdón, primero voy a dar el concepto de hablar en lengua. Hablar en lengua es el don sobrenatural, porque no lo puedo entender, de hablar un idioma, lengua terrenal o divina. Tiene que ser sobrenatural. Si uno de ustedes habla inglés, no es sobrenatural, porque ya sabe el inglés. Tiene que ser un idioma que ustedes no lo hablen. Y no vayan a hacer como hacían allá. Katosh, Baruch Haka Adonai Angelum Malachai Olam. La canción de la música hebrea. No, ya estoy hablando en lengua, eso no es hablar en lengua. Está simplemente recitando una letra hebrea, más nada. No, es que aunque sepas algo tengas nociones de un idioma, es que tú lo hablas con tanta fluidez que tú dices, yo cómo estoy hablando este idioma si yo nunca he ido a una academia ni sé cómo se habla. ¿Entienden? Ahora, el bautismo en lengua o el bautismo del Espíritu Santo, perdón, es el revestimiento del poder de Dios para predicar el Evangelio con poder y usa como señal el hablar en lenguas. Hechos 1:5. Se los voy a leer un momentico. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La primera evidencia para saber que uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo es hablar en lengua. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Número 2. Los presentes extranjeros entienden la lengua, es decir, no en el don de lengua, sino en el momento del bautismo. Las personas pueden, que aquí haya un japonés y que haya un bautismo del Espíritu Santo y esa persona está hablando en japonés, la otra persona lo entiende. Tercero, da poder de hablar el Evangelio sin miedo y con una unción doble del Espíritu Santo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Tú no puedes tener el don de lengua sin pasar por el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, muchos se quejan y me dicen, esto se ve porque hay hermanos que tienen 10 años, 15, 20, 30 años que nunca han hablado lengua. Me dicen, entonces no tengo el bautismo del Espíritu Santo. No lo tiene. Lamentándolo mucho, no lo tiene. Pero es que yo hago sanidades y tengo sabiduría, el Señor me dio el ministerio profético y todo demás. No hay problema, pero no tienes el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, antes de que llegase, los apóstoles hacían milagros, hacían sanidades, tenían ciencia, tenían todo. Jesús les envió todo eso, pero no tenían el bautismo. Y Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque un Pedro dijo, yo no conozco a ese Jesús. Yo no lo conozco. La persona que no tiene el bautismo del Espíritu Santo puede, no estoy diciendo que lo va a hacer, pero puede negar o renegar del amor de Jesús. El revestimiento te da la capacidad de enfrentarte a todos y sufrir penalidades. Llega el Espíritu Santo sobre ti, hablas en lengua, en diferentes géneros de lengua, y hay un poder a ti que te dice a ti, no pasa nada. Es un revestimiento que tú tienes. Si hay algunos de aquí que no tienen todavía el don de hablar en lengua, o el bautismo del Espíritu Santo, son ministros, son líderes, gloria a Dios por eso, pero anhelen el revestimiento del Espíritu Santo. Porque si así hacen cosas para Dios, ¿cómo será teniendo una investidura nueva? Una autoridad nueva, la van a hacer mucho mejor y van a poder hacer cosas
que nunca han podido ser o hacer, perdón. Cuando yo no tenía el bautismo, por supuesto, yo tenía el ministerio de maestro y podía enseñar excelentemente, tenía un liderazgo, pero hasta allí. Cuando vino el Espíritu Santo sobre mí, me dio autoridad. Y todo cambia, todo cambia. Y la iglesia necesita que ustedes tengan el bautismo del Espíritu Santo. Porque una vez que ustedes tengan el bautismo del Espíritu Santo, le dicen, Espíritu Santo, ahora yo quiero que este revestimiento y este hablar en lengua ya no se quede en simplemente la señal para saber de que estoy revestido, sino que la practique. Entonces ahí es donde viene el don de hablar en lengua. Cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, viene la lengua, quiere decir que ya nosotros tenemos la capacidad para hablar en lenguas, pero no lo utilizamos. Entonces cuando nosotros viene realmente el regalo de Dios de hablar en lengua. El hablar en lengua es un regalo para toda la iglesia. Todos los demás dones están en el Antiguo Testamento, a menos el hablar en lengua. Ni Jesús hablaba en lengua. Jesús ni hablaba ni la interpretaba, porque no había esos dones. Eso fue el regalo de Dios para la iglesia, imagínense. Porque Jesús no tenía, nunca se menciona en la Biblia de que habló en lengua, sino que hablaba su lengua nativa, o el griego, o el arameo, que era lo que él había aprendido, lo común, pero nunca habló en lenguas. Eso es un regalo que Dios le dio a la iglesia. Y si es un regalo para la iglesia, oye, ¿cómo no anhelarlo? ¿Quién quiere un regalo? Entonces, si nosotros queremos ese regalo, anhelémoslo. Señor, tú me diste ese regalo, quiero destapar que hay allí. Quiero ver qué sorpresa me tienes allí. Hermano, cuando usted habla en lengua, su mundo cambia para siempre. Porque ya usted no va a orar con el entendimiento, sino que va a orar en el Espíritu. Y cuando se ora en el Espíritu, a veces ni siquiera usted entiende lo que está hablando. Pero el Espíritu Santo sí lo entiende y el Padre sí lo entiende. Amén. Ok. Ahora, el hablar en lenguas, vuelvo y repito, es un don, un regalo, donde el hablar en la lengua no necesariamente debe de interpretarse. Es decir, simplemente es hablarla. Pero también es necesario que la interpretemos. Que le digamos, Señor, yo necesito también saber que lo que estoy hablando. Dice la Biblia, oraré con el entendimiento, pero también oraré en el Espíritu. Porque si yo no entiendo la lengua, ¿cómo puedo seguir orando así? Yo tengo que entenderla. Por ejemplo, allá, como vivimos en una comunidad guayú, allá contamos los números: Guanese, Piama. Bueno, hasta ahí. Estamos Catherine y yo estamos Guanese, Piama. Ya sabemos que Guanese es el primero, Piama es el 2. Pero lo hacemos por instinto, porque nos lo han dicho: Guanese, Piama, Curraja, Arru, no sé, por ahí van. O sea, todavía no me lo he podido meter con tantos años en esa comunidad. Pero es simplemente por ser un idioma mecanizado. Lo mismo sucede con el hablar en lengua. A veces nosotros mecanizamos el hablar en lengua. Yo he escuchado hermanos que dicen ta 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 y ta ta ta, y pasan 20 años y es el ta 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 ta. De ahí no salen del ta 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 ta. Solamente por curiosidad, simplemente, no para ofender ni nada. Escúchenlos hablar en lengua. Y no para burlarse, simplemente para que puedan ver. La misma lengua, con el mismo tono y la misma secuencia de tiempo. Yo no estoy diciendo que está mal, pero eso es como si uno agarrara a un loro y le enseñara hola, hola, o como el lorito de mi casa, que es cuando yo llego: Mateo, Marco, lo único que dice es Marco. Y cuando tiene hambre, mucha hambre, comienza: Marco, hasta que Marco, mi cuñado, no le lleva la comida, él no se queda quieto. Pero Dios quiere que nosotros nos multipliquemos, porque Dios no es un Dios aburrido. Y si tú eres de los que utilizan el don mecanizado, dile: Señor, yo quiero romper con esa barrera. Y yo quiero hablar otro idioma. Yo estoy cansado de hablar en un idioma. Si tú eres un Dios de poder y tú eres un Dios de diversidad y tú me dices que el idioma oficial es hablar muchas lenguas,
yo quiero cambiar la diversidad. ¿Estamos? Ahora, también está la interpretación de lengua, es muy importante. Y hasta en eso debemos cuidarla. Por ejemplo, a manera de chiste, pero sucede. Señor, perdóname por lo que voy a hacer, tengo que hacer. Pacata, pacata, racata, pa. El Señor dice de que tú vas a ser mi esposa y que vamos a tener 2 hijos. Y que no solamente eso, sino que nos va a dar una casa. Para, taca, raca, ta. Hasta aquí llega. En la línea del tiempo. En la línea castellana, o sea, da la vuelta. No está interpretando. Un intérprete no hace eso. Un intérprete entiende que cuando la persona está hablando en lengua, en un tiempo, se supone que la interpretación tiene que ser en el mismo tiempo. Tal vez no con la misma fuerza, porque la persona que puede estar interpretando no sabe de la fuerza. Cuando nosotros fuimos a ver a Luis Palau, ¿qué hacía el muchacho? Andrés Palau hablaba y él hablaba en el mismo tiempo. Si Andrés Palau hablaba 5 segundos, él hablaba también 5 segundos lo que estaba interpretando. Lo único que el que tenía atrás no me dejaba escuchar bien, porque el que tenía atrás sabía hablar inglés, entonces quería saber más que el que estaba allá. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque a veces más de uno va a interpretar la lengua y va a querer ser, no, yo me la sé mejor que él. Y no debe ser, tiene que haber una norma, pero aparte es un orden y tiene que haber una ética en el cristiano, porque ustedes van a interpretar lenguas. Dice la Biblia de que se debe hacer por orden, que 1, 2 o máximo 3 hablen en lengua y los demás callen. Y lo mismo para interpretar la lengua, 1, 2 o 3 pueden interpretar la lengua para que todos participen. Imagínense eso como un juego, para que todos participen de la bendición de Dios, a menos que el que habla en lengua también la interprete. Entonces no necesita otro intérprete. Allá en la iglesia se habla en lengua y hay una hermana que no la interpreta, entonces su papá la interpreta y yo también la interpreto, pero él la interpreta a un tiempo y yo la interpreto a otro tiempo. ¿Por qué? Porque su capacidad intelectual es mucho mejor que la mía, porque es un anciano ya, un señor que tiene un ministerio evangelístico de años, entonces por supuesto tiene más conocimiento de cómo interpretar la lengua. Yo tengo un conocimiento también, pero él es más elocuente que yo, pero al final, cuando cruzamos la línea, es el mismo mensaje. Es decir, que si yo estoy hablando en lengua ahorita y mi hermano está interpretando, puede ser que Catherine también esté interpretando de una manera diferente, pero el mensaje directo se cruzan y es el mismo. ¿Sí me entienden? Perfectamente. Ok, sigamos entonces. Dice que el que habla en lenguas habla misterios. Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré misterios ocultos que tú no conoces. Misterios lo habla, porque lo habla del espíritu al espíritu. Por ejemplo, yo tengo una lengua muy peculiar, única, cuando yo quiero hablar con mi Padre Celestial. Yo no lo utilizo para más nada, sino cuando yo quiero hablar, o cuando Él quiere hablarme a mí, de espíritu a espíritu. Y es como un pío, como si estuviese haciendo pío, así. Pero tan rápido que yo no sé cómo mi lengua puede hablar esa lengua. Pero es rapidísima, que yo digo, Dios mío, ¿cómo tengo tanta fuerza para hablar esa lengua? Y es ahí donde Él me habla a mí, aunque yo no lo entiendo porque tampoco me da la interpretación, pero mi espíritu se llena y salgo fortalecido. En mis tiempos de mayores crisis, esa lengua aparece, del resto no aparece. Y he tratado de buscarla y no puedo, porque es el regalo de Dios. O sea, es la manera de mi Padre decirme a mí: no te la creas toda, yo estoy contigo, yo te tengo que regañar. Y me regaña, porque yo sé que me regaña, pero también me edifica, me exhorta y me consuela. Lo que hablábamos en la clase pasada, que los dones de inspiración tienen esa capacidad, o en el caso del don de profecía. También dice la Biblia de que el que habla
se edifica a sí mismo, como estoy diciendo. Eso está en 1 Corintios 14:3. Todo cristiano debe pedir hablar en lenguas y pedir interpretarlas. Orar en el Espíritu es orar en lenguas. Orar con el entendimiento es el valor que le da uno a las palabras. Por ejemplo, si ahorita levantamos, el hermano levantó cuando comenzó un altar de oración, él no estaba orando en el Espíritu, él estaba orando con la mente, con el entendimiento. Orar con el Espíritu es hablar en lengua. Porque de otra manera no me encuentro cómo voy a orar en el Espíritu. Ya lo siento, aleluya, el Señor me... O sea, en la misma mente, no puede. Hablar en el Espíritu no es superstición, ni algo que te tiene que decir, uy, ya siento el Espíritu Santo en todo mi ser. No. Y tampoco levantar las manos así y que tiemble, hasta que no te tiemble el cuerpo o te revuelques, no crees que es el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es un caballero. Es la persona más hermosa y más delicada de la Trinidad Divina. Y tiene que darle una suprema reverencia, más que al Padre, más que al Hijo. Porque quien está aquí en la tierra no es Jesús, sino el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está aquí, entonces con mayor fuerza tenemos que tener un respeto hacia Él. Todo dice la Biblia que se haga con orden y decentemente. Porque el Espíritu Santo no le gusta el desorden. Y no el desorden de que estemos brincando por acá y que el niñito comenzó a llorar, no me refiero, sino al desorden espiritual. Oraré en el entendimiento, pero también oraré en el espíritu, para que mi cuerpo y mi espíritu se edifiquen. Por eso es importante que ustedes reciban el bautismo en lengua. Es importantísimo. Gloria a Dios. Dice la Biblia que el hablar en lengua es una señal al incrédulo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del don de profecía? Que dijimos de que la profecía es exclusivamente para la iglesia y no para el mundo. Pero el hablar en lengua es una señal. ¿Por qué? Porque alguien indocto o alguien que venga de allá de que no tenga a Cristo en su corazón, oye a otra persona hablar otro idioma, se va a quedar maravillado y va a decir, ¿qué locura es esta? Yo quiero saber qué, y quiero tener eso que tiene ella. Pero si yo soy de los que hablan, y hablo y grito y todo lo demás, no, eso está loco, eso no está hablando de... Ahí es donde dice la Biblia que tiene que hacerse decentemente, con orden. Aquí no ha habido pastor a ese tipo de personas, gracias a Dios, pero yo conozco iglesias donde hablan con un escándalo, porque entonces elevan tanto la voz, pero tanto la voz, porque creen que entre más que eleven la voz, el Espíritu Santo lo va a escuchar. El Espíritu Santo no es sordo. No es sordo. Yo ahorita estaba arrodillado y estaba hablando con el Señor. En silencio, que nadie me escuche. Yo no necesito que nadie me escuche para hablar con el Señor. Pero hay momentos en que uno habla en lenguas para que el mundo crea de que Dios es poderoso. Y hay momentos, sí, en guerra espiritual más que todo, se habla en lenguas muy fuertes. La Biblia lo dice voz a cuello, o sea, a grito. Pero no todo el tiempo uno va a estar hablando en lengua de esa manera. ¿Por qué le estoy dando esta clase así a manera general? Porque yo no se la puedo dar profundamente, porque ustedes tienen que experimentarlo. Porque después no me van a poder entender. Vayan a la casa, quiero hablar en lengua. Y están comiendo, Señor, quiero hablar en lengua. Vas a orar por la comida. Gracias, Señor, por la comida y por favor dame el don de lengua. Estás en el baño, Señor, por favor, quiero hablar en lengua. Y no te extrañes que cuando vayas en el colectivo o vayas en el metrobús, en el Transmilenio, comiences a hablar en lengua. No te extrañes. No te extrañes que cuando comiences a comer, en vez de comer, comiences a hablar en lengua. Porque es que el Espíritu Santo no va a decir, ok, ve a la iglesia para yo enseñarte a hablar en lengua, o yo quiero, no. Es en el lugar donde el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos. Y en ese momento vamos a recibir el bautismo en lengua. Y va a ser hermoso, no te detengas, al contrario, háblalo. Y hoy la enseñanza es muy corta, hasta aquí la dejamos.
porque en realidad es muy corta. No quiero ahondar en esto porque sería ya una clase como tal, porque mi interés no es tanto darte la parte doctrinal, sino la práctica.